14 de marzo de 1987. Fidel Castro hizo a Maradona una oferta que podría haber cambiado la historia del fútbol. Diego tuvo 48 horas para decidir entre Italia y Cuba, entre el Napoli y la revolución, entre ser el dios de Nápoles o el hijo de Fidel. Bienvenidos a Historias de Maradona. Si estas historias te inspiran, suscríbete, dale like y activa la campanita para más episodios increíbles. Ahora sí, comencemos. Era 14 de marzo de 1987, un sábado cerca de las 11 de la noche, en el Palacio de la Revolución en La Habana, Cuba, y Diego Armando Maradona estaba sentado en la oficina privada de Fidel Castro, fumando un habano cubano que Fidel personalmente le había ofrecido, bebiendo ron Habana Club que tenía 30 años de antigüedad, escuchando al comandante hablar sobre revolución, sobre imperialismo, sobre cómo el fútbol era herramienta política, sobre cómo Diego no era solo futbolista, sino símbolo de resistencia contra el norte rico y poderoso. Y entonces, después de 4 horas de conversación, después de que los guardaespaldas se habían quedado dormidos en sillas afuera, después de que era medianoche y toda La Habana dormía excepto ellos dos, Fidel se inclinó hacia adelante. Miró directamente a los ojos de Diego con intensidad que había hecho temblar a presidentes y dictadores, y dijo algo que Diego nunca esperó escuchar. Diego, quiero hacerte una propuesta que cambiará tu vida y cambiará Cuba. Quiero que te conviertas en ciudadano cubano. Quiero que vengas a vivir aquí. Quiero que juegues tus últimos años en Cuba, que entrenes a jóvenes cubanos, que seas el embajador del fútbol cubano en el mundo. Y a cambio, te daré protección total. Italia te persigue por impuestos, la mafia te usa, la prensa te destruye. Aquí en Cuba serás intocable. Serás mi hijo, el hijo de la revolución. Diego, con el habano todavía en su mano, el ron todavía en su vaso, miró a Fidel con mezcla de shock, confusión y algo que podría haber sido tentación. Fidel, yo juego para el Napoli. Tengo contrato hasta 1991. No puedo simplemente irme. Fidel sonrió, esa sonrisa legendaria que había seducido a revolucionarios durante décadas. Los contratos se pueden romper, las transferencias se pueden negociar, el dinero se puede encontrar. Diego, no estoy hablando de detalles logísticos, estoy hablando de tu alma, estoy hablando de dónde perteneces realmente. Eres hombre del pueblo, naciste en pobreza. Entiendes lo que es ser tratado como inferior por los ricos. Cuando juegas contra Juventus, contra Milan, contra los equipos del norte rico, no es solo fútbol, es lucha de clases. Tú lo sabes, yo lo sé. Y aquí en Cuba, esa lucha es nuestra vida entera. Diego, mi pueblo te ama. Ven a Cuba. Sé parte de algo más grande que fútbol. Diego había llegado a Cuba 3 días antes, el 11 de marzo de 1987, para visita privada. Oficialmente, era vacaciones. Nápoli estaba en descanso de temporada. Diego necesitaba escapar de presión italiana. Pero la verdad era más complicada. Diego había sido invitado personalmente por Fidel, después de que los dos se habían conocido brevemente en conferencia internacional en México en 1986, justo después del Mundial, donde Diego había ganado la Copa con la mano de Dios y el gol del siglo contra Inglaterra. Fidel había visto esos goles y había visto algo más que habilidad futbolística. Había visto simbolismo político. Argentina, país del tercer mundo, derrotando a Inglaterra, potencia colonial imperialista. Maradona, niño pobre de Villa Fiorito, humillando a Inglaterra en su propio juego. Para Fidel, Diego no era futbolista. Era revolucionario sin saberlo. Entonces la invitación llegó. Ven a Cuba. Conoce la revolución. Ve cómo vivimos. Sin prensa. Sin presión. Solo tú y yo hablando. Diego había aceptado, intrigado. Los 3 días en Cuba habían sido reveladores.
Fidel lo había llevado a escuelas donde niños pobres recibían educación gratuita, a hospitales donde tratamiento era gratis para todos, a campos deportivos donde jóvenes entrenaban sin tener que pagar entrenadores. Y Fidel había narrado todo con pasión de profesor, explicando cómo Cuba, pequeña isla bloqueada por Estados Unidos, había construido sistema donde nadie moría de hambre, donde todos tenían techo, donde educación y salud eran derechos, no privilegios. Diego, que había crecido viendo a su familia luchar por comida, que había visto a su madre enferma sin poder pagar doctor, que entendía pobreza en nivel visceral, había sido movido profundamente. Esto es lo que el mundo debería ser, había dicho a Fidel. Todos cuidándose mutuamente. Exactamente, Fidel había respondido. Y tú podrías ser parte de esto. Podrías ser el rostro de Cuba deportiva. Imagina, Diego Maradona jugando en La Habana. El mundo entero prestando atención a Cuba no por política, sino por fútbol. Y a través del fútbol, enseñando al mundo sobre revolución. Pero, ahora, en esta oficina a medianoche, la conversación se había vuelto seria. Fidel no estaba solo soñando. Estaba ofreciendo propuesta real. Ciudadanía cubana, casa en La Habana, protección del gobierno, salario pagado por el Estado cubano. Y lo más importante, escape de todo lo que perseguía a Diego en Italia. Los impuestos que debía, la camorra que lo tenía atrapado, la prensa que lo atacaba constantemente, la presión de ser Maradona en lugar de Diego. En Cuba, Fidel prometía, podría ser solo Diego otra vez. Diego, mi amigo, Fidel continuó, apagando su propio habano. Sé lo que enfrentas en Italia. Sé sobre tus deudas fiscales. Sé sobre las personas que te rodean, que te usan. Sé sobre la cocaína. Sí, lo sé. Mi inteligencia es muy buena. No te juzgo por eso. Entiendo que un hombre bajo tanta presión busca escape. Pero aquí en Cuba te ayudaríamos a sanar. Tenemos mejores programas de rehabilitación del mundo. Tenemos doctores que han tratado a miles de adictos. Y más importante, te daríamos razón para estar limpio. Propósito. No solo jugar fútbol por dinero. Jugar fútbol por revolución, por educar, por inspirar. Diego sintió emoción que no podía definir exactamente. Era tentación, era miedo, era esperanza, era pánico. La idea de escapar de Italia, de los problemas que se multiplicaban cada día, era seductora. Pero dejar el Napoli, dejar la ciudad que lo había hecho Dios, dejar la Serie A, la mejor liga del mundo, por liga cubana que nadie conocía, era impensable. También. Fidel, yo no sé qué decir. Esto es mucho. El Napoli me ama. Los napolitanos me adoran. Acabo de ganar el Scudetto. Somos campeones de Italia por primera vez en su historia. ¿Cómo puedo dejarlos ahora? Fidel asintió comprensivamente. Los entiendo. Los napolitanos son tu gente. Son del sur. Son pobres. Son despreciados por el norte rico. Como los cubanos son despreciados por los americanos ricos. Entiendo ese amor. Pero Diego, piensa a largo plazo. ¿Cuánto tiempo más puedes jugar en Italia? 3 años, 4, 5 máximo. ¿Y luego qué? Retiro. Tal vez entrenador, tal vez comentarista, vida normal de exfutbolista. Pero si vienes a Cuba ahora, mientras todavía eres el mejor, mientras todo el mundo te mira, puedes construir legado diferente. Legado político, legado revolucionario. Puedes ser más que futbolista. Puedes ser símbolo. Diego se puso de pie, caminando hacia la ventana de la oficina que daba al malecón de La Habana. Podía ver el océano oscuro, las luces de la ciudad, la belleza tranquila de esta isla que Estados Unidos había tratado de destruir durante décadas, pero que sobrevivía, obstinada, orgullosa, revolucionaria. Había algo romántico en la idea. Diego Maradona, el revolucionario del fútbol. No solo jugador, sino activista. No solo atleta, sino símbolo político.
Pero entonces pensó en la Bombonera, en el San Paolo, en los estadios donde 80.000 personas gritaban su nombre. Pensó en jugar contra Milan, contra Juventus, contra los mejores jugadores del mundo. En Cuba jugaría contra equipos amateur, sin transmisión internacional, sin gloria real. Sería exilio dorado. Fidel, necesito tiempo para pensar. Esto es decisión enorme. No puedo responder esta noche. Fidel se puso de pie también, caminando hacia Diego, poniendo su mano en el hombro de Diego con gesto casi paternal. Por supuesto. Toma tiempo. Pero no demasiado. Esta oferta tiene fecha de expiración. El bloqueo americano nos presiona. Nuestra economía sufre. Necesitamos victoria simbólica. Maradona viniendo a Cuba sería esa victoria. Darías esperanza a millones de cubanos. Les mostrarías que incluso el mejor jugador del mundo elige revolución sobre capitalismo. Pero si esperas demasiado, si la situación política cambia, tal vez no pueda protegerte como prometo ahora. Diego sintió presión aumentando. No era solo oferta, era ultimátum disfrazado. Acepta ahora, mientras puedo ofrecerlo. Espera demasiado y la oportunidad desaparece. ¿Cuánto tiempo tengo? 48 horas. Vuelve a Argentina el martes. Para entonces, necesito tu respuesta. ¿Sí o no? ¿Cuba o Italia? ¿Revolución o capitalismo? Diego voló de regreso a Buenos Aires el 16 de marzo de 1987, con la cabeza girando. No le había contado a nadie sobre la oferta de Fidel. No a Claudia, no a sus agentes, no a su familia. Era secreto demasiado peligroso. Si la prensa italiana descubría que estaba considerando dejar el Napoli por Cuba comunista, sería crucificado. Los siguientes 2 días fueron agonía. Diego se encerró en su apartamento en Buenos Aires, haciendo listas de pros y contras, como estudiante preparándose para examen. Pros de Cuba. Escape de impuestos italianos. Escape de camorra. Escape de presión. Rehabilitación de drogas con ayuda de Fidel. Protección total. Vida más simple. Propósito político. Ser parte de algo más grande que fútbol. Contras de Cuba. Dejar el Napoli en su momento de gloria. Jugar en liga desconocida. Perder relevancia en fútbol mundial. Vivir bajo dictadura, aunque Fidel parecía benevolente. Estar separado de Claudia y sus hijas, que nunca querrían vivir en Cuba. Ser visto como traidor por napolitanos. Ser visto como comunista por mundo occidental. Perder contratos comerciales con compañías occidentales. Convertirse en peón político. La lista de contras era más larga, mucho más larga. Pero había una cosa en la lista de pros que pesaba más que todo lo demás. Escape. Escape de la vida que lo estaba destruyendo. Escape de la adicción que empeoraba cada mes. Escape de las personas que lo usaban. Escape de ser Maradona y la posibilidad de ser solo Diego otra vez. El 17 de marzo de 1987, a las 11 de la noche, exactamente 48 horas después de la oferta de Fidel, Diego llamó al número privado que Fidel le había dado. Fidel respondió personalmente al segundo timbre. Diego, has decidido. Fidel, no puedo. No puedo dejar el Napoli ahora. Acabamos de ganar el Scudetto. Los napolitanos me matarían. Y honestamente, no estoy listo para dejar el fútbol de élite. Todavía tengo años buenos. Todavía puedo ganar más. Todavía puedo ser el mejor. Hubo silencio largo en la línea. Entonces Fidel habló, su voz no enojada sino decepcionada, como padre cuyo hijo ha rechazado consejo sabio. Entiendo. Es tu decisión. Pero Diego, escúchame. Esta oferta permanece abierta. Tal vez no ahora. Pero si alguna vez necesitas escape, si Italia se vuelve imposible, si tu vida se vuelve insostenible, Cuba estará aquí. Yo estaré aquí. Siempre tendrás hogar en esta isla. Gracias, Fidel. Significa mucho. Solo prométeme una cosa. Prométeme que cuando retires, cuando termines con fútbol profesional, vendrás a visitarme. Vendrás a enseñar a nuestros jóvenes.
vendrás a ser parte de revolución en tu manera. Lo prometo. Diego colgó el teléfono sintiéndose aliviado y arrepentido al mismo tiempo. Había tomado la decisión correcta, se decía a sí mismo. El UAM. Napoli era donde pertenecía. Italia era donde podía ser el mejor. Pero parte de él se preguntaba, ¿y si hubiera dicho que sí? ¿Y si hubiera elegido Cuba? ¿Cómo habría sido su vida? Los siguientes 4 años dieron a Diego la respuesta de por qué había decidido correctamente. 1987. Napoli ganó su primer scudetto con Diego como líder. 1989. Napoli ganó la Copa UEFA. 1990. Napoli ganó segundo scudetto. Diego estaba en la cima del mundo del fútbol, pero también estaba hundiéndose. La cocaína empeoró. Las deudas crecieron. La camorra apretó más. Y en marzo de 1991, cuando Diego fue arrestado por drogas y suspendido del fútbol, cuando dejó Italia en desgracia, pensó en esa noche en La Habana. Pensó en la oferta de Fidel. Y se preguntó si hubiera aceptado en 1987, si su vida habría sido diferente. ¿Habría evitado la adicción con los programas de rehabilitación cubanos? ¿Habría evitado el arresto y la suspensión? ¿Habría terminado su carrera con dignidad en lugar de vergüenza? Nunca lo sabría. Durante los años 90 y 2000, Diego visitó Cuba regularmente. Se hizo amigo cercano de Fidel. Se tatuó la cara de Che Guevara en su brazo. Llamaba a Fidel mi segundo padre. En entrevistas, hablaba sobre cómo Cuba representaba todo lo que era bueno en el mundo, cómo Fidel era héroe, cómo la Revolución cubana era modelo. Pero siempre había melancolía cuando hablaba de Cuba, como si estuviera hablando de camino que no tomó, de vida que pudo haber tenido. En 2005, Diego pasó varios meses en Cuba en rehabilitación de drogas. Fidel personalmente supervisó su tratamiento, y una noche, sentados juntos, como habían hecho en 1987, Fidel le dijo, ¿recuerdas mi oferta en 1987? Diego asintió. La recuerdo cada día. ¿Te arrepientes de no aceptar? Diego pensó por largo tiempo. Entonces dijo, me arrepiento de muchas cosas en mi vida, Fidel. De la cocaína, de las mentiras, de los hijos que abandoné. Pero no me arrepiento de quedarme en Italia en 1987. Porque esos 4 años, 1987 a 1991, fueron los mejores años de mi carrera. Gané todo. Fui el mejor. Y eso significó algo. Pero, Diego añadió suavemente, a veces me pregunto cómo habría sido. Vivir aquí. Ser tu hijo revolucionario. Jugar fútbol sin presión del capitalismo. Tal vez habría sido más feliz. Tal vez habría vivido mejor. Fidel puso su mano en el hombro de Diego. Tal vez. Pero también tal vez habría sido olvidado. El fútbol cubano no es la Serie A. El mundo no habría prestado atención. Tus goles aquí no habrían importado de la manera que importaron tus goles en Italia. Elegiste gloria sobre paz. Es elección que muchos revolucionarios han tenido que hacer. Y no hay respuesta correcta. La historia de la oferta de Fidel permaneció en secreto durante años. Diego nunca habló públicamente de ello hasta 2016, en documental dirigido por Emir Kusturica. En ese documental, Diego reveló, en 1987, Fidel me ofreció ciudadanía cubana. No, ofreció nueva vida. Escapé de todo que me estaba destruyendo en Italia. Y casi dije que sí. Casi dejé el Napoli por Cuba. Pero al final, elegí el fútbol. Elegí la gloria. Y no sé si fue decisión correcta. Gané campeonatos, pero perdí mi salud. Gané fama, pero perdí mi paz. Tal vez si hubiera ido a Cuba, estaría más sano ahora. Tal vez estaría más feliz. O tal vez estaría olvidado. Nunca sabré. Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016. Diego lloró públicamente, llamándolo el padre que siempre me aceptó como era. En su funeral, Diego estuvo entre los invitados especiales, parado junto a líderes mundiales, llorando por el hombre que una vez le ofreció vida diferente. Y exactamente 4 años después, el 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona murió. Mismo día que Fidel.
como si incluso en muerte estuvieran conectados. La historia de qué habría pasado si Diego hubiera aceptado la oferta de Fidel permanece como uno de los grandes ¿qué pasaría si? Del fútbol. ¿Habría Cuba desarrollado programa de fútbol de clase mundial con Maradona como embajador? ¿Habría Diego evitado su caída en drogas? ¿Habría vivido más feliz, más sano? ¿O habría sido olvidado, jugador brillante desperdiciado en isla aislada? Nunca lo sabremos. Pero sabemos esto. En marzo de 1987, Diego Maradona tuvo opción entre dos mundos, entre capitalismo y comunismo, entre gloria y paz, entre Italia y Cuba, entre ser Dios y ser hijo, y eligió ser Dios. Con todo el dolor que esa elección trajo. Si esta historia sobre caminos no tomados te conmovió, suscríbete a Historias de Maradona. Dale like si has rechazado oferta que cambiaría tu vida. Activa la campanita. Comparte con quien se pregunta ¿qué habría pasado si? Has elegido entre dos vidas diferentes. Cuéntanos en los comentarios. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.